Muy buenas tardes, soy Jorge Borges de nuevo, gustoso de estar con ustedes para platicar ahora de la ICEBA. Les había prometido, les había adelantado que íbamos a hablar de la ICEBA de los soviéticos, pero cambié de parecer, vamos a hablar de la ICEBA de los europeos, como un todo. Hablamos la vez pasada de la línea Maginot y con una gran estupidez, una cosa gigantesca, monumental, pero idiota, absurda, tonta, y ahora tenemos algo de ese estilo a nivel de la Unión Europea. Entonces quería tocar ese tema, quiero tocar ese tema, y comenzamos hablando, para hablar de la ICEBA europeo, debemos hablar de la paz europea, ¿verdad? Después de tres guerras que habían sido esencialmente guerras entre Francia y Alemania, que la primera, que fue la franco-prusiana, solo involucró a esos dos estados. La segunda, la Primera Guerra Mundial, que involucró por un lado a Inglaterra, y al final a Estados Unidos, y por el otro lado, y Rusia, y por otro lado al Imperio Austrohúngaro y a Turquía, ¿verdad? Esa es Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, desastrosa, terriblemente destructiva, no solamente costosa en vidas, sino eh, cosas importantes para la producción económica. ¿Verdad? Bueno, entonces hacía falta una verdadera paz. Y se logró, con gran visión, gente con gran visión. Podemos pensar que el primer paso lo dieron básicamente los norteamericanos, o sea, con el impulso del sistema Bretton Woods, que involucró la creación de un banco internacional de reconstrucción y fomento que se llama Banco Mundial. Ya llama Banco Mundial, pero que iba a facilitar la reinversión, inversión y reinversión y más reinversión de Europa sobre sí misma. Estos fondos, tal como lo vaticinaba John Keynes, no fueron suficientes. La operación del banco no fue suficientemente rápida, y el segundo paso lo da Estados Unidos, por sí solo, que es el Plan Marshall. El presidente Truman es capaz de convencer a sus ciudadanos, a convencer a todos los norteamericanos de la importancia de una ayuda extra a Europa, lo que se llamó el Plan Marshall. General Marshall era el secretario de Estado que gestionó todo esto, un hombre de gran visión, pero los políticos norteamericanos fueron suficientemente valientes y claros con sus ciudadanos para convencerlos de que esos fondos que venían del bolsillo de los norteamericanos, de los impuestos, convenía a largo plazo a propio Estados Unidos de refaccionar con más energía la reconstrucción europea. El Plan Marshall se volcó básicamente en varios países de Europa, pero los más destruidos, que eran Inglaterra, desde luego Alemania, estaba en ruinas. Si la Unión Soviética hubiera abierto su economía, podía haber entrado a la Unión Soviética. Esos países muy destruidos. Entonces era ellos, y en grado menor Francia, que no había tenido tanta destrucción, o Italia, ¿verdad? Esos eran los países a los que se estaba dedicado el Plan Marshall. Repetimos, primeramente Inglaterra y Alemania, y en segundo nivel países como Francia e Italia, que no estaban tan destruidos. Ese paso valiente lo dan ellos, y más adelante lo impulsa también. Bueno, hay hechos políticos que no voy a tocar.
Los siguientes pasos ya lo dan los europeos por sí mismos, ¿verdad? Por sí mismos. El primer paso, eh, yo considero que la Segunda Guerra Mundial en cuanto a balazos terminó en el año 45, en mayo del 45, digamos, dejó de haber balazos en Europa. Pero la contradicción entre Francia y Alemania seguía viva, ¿verdad? Las tres guerras habían sido alrededor de un recurso vital para la industria moderna de aquel tiempo, que era el carbón, ¿verdad? Y con el carbón la siderurgia, ¿verdad? Entonces firman el Tratado de París los países europeos. Ya para ello ya existe la República Federal Alemana, impulsada por un gran hombre que fue Konrad Adenauer, su primer líder. Eh, firman el Tratado de París en el año 51, que consiste en mercado libre para el carbón y el acero. Entonces, se desarrollan en los 6 países inaugurales, que son Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Luxemburgo e Italia, esos 6 países, el pacto del carbón y del acero, en cuyo caso, bueno, ningún país puede bloquearle la venta de carbón a otros. Realmente los países encarbonados eran Bélgica y Alemania. Los otros países o no tenían nada como Holanda o tenían muy poco como Francia e Italia. Entonces, bueno, esta apertura tan generosa se da en el año 51 y con eso empieza la paz europea. Otro paso lo dan no esos 6 países, sino más países de Europa, lo dan en el año 54, en que le perdonan a Alemania una parte muy grande de su deuda de guerra, ¿verdad? Alemania, por haber provocado la guerra, le debía dinero a la reconstrucción del resto. Pero básicamente con el auge que trajo la cuestión del Pacto de París, apuestan a algo mejor y le cancelan deuda a Alemania. Uno de estos países que le cancela deuda, por cierto, hay que subrayarlo, es Grecia, ¿verdad? Es muy importante notarlo. Uno de tantos países que perdonan deuda a Alemania. Bueno, y el efecto en la industria alemana fue instantáneo. Yo recuerdo que ya por esto fue en el año 54, levantarle la deuda, eh, aligerar la deuda alemana, fue en el 54 y en el 56 ya, o 57 ya estuvo en México una exposición industrial alemana que causó sensación. En la explanada de Ciudad Universitaria se montaron ahí carpas y eso, y hubo exhibición de todo lo bueno que producía la industria alemana. Hablen ustedes de óptica, maquinaria, aparatos de precisión, eh, eh, gran siderurgia, tipo Siemens, tipo Krupp, eh, llegaron unos cochecitos rete feos, ¿verdad? Pero muy confiables, con una ingeniería muy buena, que fue el Bosch, el Volkswagen. Y en un acto que ahorita dirían de competencia desleal, porque no era lo que se llama dumping en el comercio internacional, es sacrificar, perder con la venta de algunos productos con el fin de promoverlos. Entonces, todos los bochitos que habían traído a la que estaban siendo exhibidos en la exposición alemana, y otros más, se traen como 200 en otro barco, los venden a $1,000, que en el tipo de cambio eran 12,500 pesos de aquel tiempo, baratísimo, baratísimo. Y entonces, bueno, corren bochitos por todo el país y la gente se da cuenta pues, que era un excelente coche, muy confiable. Una mecánica y algo anticuada, pero muy confiable
el fregado coche. Entonces eso le dio una gran promoción a Alemania, ¿no? Entonces hubo esa cosa, digamos, ese dumping industrial, pero luego vino la Volkswagen a instalar una fábrica que primero fue chiquita en Toluca y luego grandotota en Puebla. Bien, esto después de eso, en el año 57, ya se da otro paso en que se instituye el mercado común europeo. Esos 6 países, repito, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Luxemburgo e Italia, fundan el mercado común europeo, que básicamente incluye cosas muy delicadas como el mercado agrícola. Ellos se competían en muchas cosas. Francia e Italia se competían en lácteos, se competían en vinos y muchas otras cosas más. Este, había competencias, pero sin embargo se abren. Y estas sucesivas aperturas atraen capitales que habían estado renuentes de ir a Europa, porque pues Europa, los europeos cada rato se agarraban de chongo, ¿verdad? Entonces, pues no, mejor no meto dinero ahí, porque quién sabe qué pase, ¿no? Entonces, se tiene eso, se tiene una gran confianza en Europa de que ya no van a guerrear. Como ya no van a guerrear, pues va a haber seguridad en las inversiones. El siguiente paso se da, no solo se tiene un entendimiento, se dan las bases de un entendimiento entre los principales países belicosos, que eran Francia y Alemania, sino que a partir del año 62 no solo es un entendimiento, sino una gran amistad franco-alemana. Pero cuando digo amistad en serio, ¿no? Dos grandes líderes, Adenauer, que ya lo mencioné, en Alemania, el viejito que se puso a recoger los cachitos del desastre y armó un nuevo Estado, después de una ruina material y moral, reconstruye Alemania y Charles de Gaulle, el presidente de Francia, que arregla cosas fundamentales de la política externa e interna de Francia. Entonces esto es algo muy bueno y son estadistas de gran calibre. Después habría otro par de estadistas muy grandes, que son François Mitterrand y Helmut Kohl, que también toman grandes decisiones con una gran agilidad, que conducen a la reunificación alemana. Bien, entonces se tiene el Tratado de París del acero, el Tratado de Roma, que es Mercomún, y habrá otro tratado, ¿verdad? Entonces, bueno, se tiene, crece el mercado común, empiezan a aceptar otros países, nuevos países que entren al mercado común. Eh, ya en 1980 se transforma de mercado común a una noción de comunidad europea y con una serie de cuestiones que les pedían a los nuevos países como democracia. Esto ayuda particularmente a la delicada situación de España, ¿verdad? En España inclusive hubo un intento de regreso al franquismo en el año 82, ¿verdad? Cuando el Tejero, pero avanza y ayuda a países como España a cimentar su democracia. Bueno, esto avanza y uno dice, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, ya no hay tantos grandes estadistas como Adenauer, Kohl, De Gaulle o Mitterrand. Los hay medianos, como podían ser Willy Brandt, un gran político, pero eh, bueno, mete la pata por ahí en cuestiones, un escándalo amoroso ahí, tenía una amiga, en fin. Bueno, Willy Brandt, Schmidt, eh, Giscard d'Estaing, eh, eh, regularzones, Chirac y Schroeder, regularzones ellos, y francamente mediocres en tiempos más recientes. Me estoy refiriendo a, primero a las damas, la señora Merkel, eh, pues sigue los gustos de su electorado muy débil ante eso y no toma grandes decisiones, ¿no?
que le corresponderían a Alemania por su peso económico, y tipos grotescos como Sarkozy o Hollande, que causaba gran optimismo, pero es un tipo estuvo muy frívolo. Entonces, bueno, esto ya no hay los estadistas de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero se da un paso importante. Primer tratado, Tratado de París; segundo tratado importante, el Tratado de Roma; y se da un paso importante con el Tratado de Maastricht para configurar una mayor unión mediante una moneda común que vino siendo el euro. El euro parte de una serie de gestiones que pactan ahí en Maastricht, y es el euro, la moneda común, y un banco central europeo. Un banco central europeo que por eso me acordé cuando la línea Maginot. La línea Maginot era una idea buena. Si iba a repetir la guerra de trincheras, pues tenían ahí una trincherota. Pero la guerra segunda no fue como la guerra anterior, entonces la línea Maginot sirvió para nada, ¿verdad? Sirvió para nada, y eh, se tuvo un banco de cortos alcances. El Banco Europeo es como el Banco de México, que se atiene a una única misión de conservar el fantasma de la inflación alejado. Eso había sido importante hacia el año 75, cuando en el mundo se dio el fenómeno de la estanflación. Estanflación era estancamiento con inflación. Normalmente iban en sentido contrario. Cuando había inflación había crecimiento, pero cuando había decrecimiento había deflación, ¿verdad? Pero ahora había inflación con decrecimiento. Entonces era una cosa realmente difícil, y las políticas que se tomaron pues sirvieron para ese momento en el año setenta y tantos. Pero eso ya había pasado, era una especie de guerra de trincheras, y con ello se diseñó un banco para esa guerra que no se iba a repetir. Entonces se iban a repetir otros retos, y se hizo un banco de ese estilo, como el Banco de México. Únicamente no iba a servir para la promoción económica y el empleo y eso, sino únicamente para conservar la moneda, el poder adquisitivo de la moneda. Esto contrasta mucho con lo que se tenía en Estados Unidos, que es el sistema de la Reserva Federal, que no solamente vigila que el dólar mantenga su poder adquisitivo, sino que tiene como misión también fomentar el empleo y el desarrollo, ¿verdad? Como una segunda misión, pero se vale, ¿no? Entonces tiene ahí una línea Maginot financiera, ¿no? Igual de tonta, y no sirve para mucho. Miren, vamos a hablar ahora del año 2009, que cuando países como España e Irlanda, y creo que Portugal, salvan a Bélgica y Alemania. Hablo de estos, sobre todo Alemania. Por esto, miren, claro, es más cercana a la cosa de España, el ejemplo español. Hay, como en todo el mundo, una especulación inmobiliaria gigante en España, ¿verdad? Entonces hay un auge de la construcción. Y hay bancos españoles que irresponsablemente hacen inversiones arriesgadas en el campo de la vivienda y la construcción. Aeropuertos como el de Ciudad Real, que pues ya crece la hierbita ahí en las pistas. Bueno, esa mala gestión bancaria se da en España, pero es acompañada por una gestión bancaria igualmente irresponsable de los bancos alemanes, ¿verdad? Entonces, bueno, viene el derrumbe del año 2008 de los valores hipotecarios y de la construcción, y el gobierno español salva a sus bancos, ¿verdad? Gasta dinero en
en evitar que quiebren los bancos. Si no lo hubiera hecho, entonces los bancos españoles hubieran quebrado. Y como consecuencia de la quiebra española, de bancos españoles, hubieran quebrado los bancos, muchos bancos alemanes y algunos belgas, ¿verdad? En cuyo caso, el gobierno alemán hubiera tenido que haber sido de los impuestos de los alemanes, de dinero de impuestos alemanes, hubiera tenido que rescatar a sus bancos, ¿verdad? Pero no, Alemania salió indemne porque España metió las manos por sus bancos y por consecuencia salvó los bancos alemanes. ¿Qué pasa a partir de esto? Pues truenan contra España diciendo que es un país irresponsable, que todo eso. Surge ahí un discurso supremacista entre el electorado alemán y la señora Merkel es incapaz de hablarles y de convencerlos. Parecería que los políticos son, a ver, ¿qué quiere que hagan? ¿No? ¿Qué quieren que yo haga? En lugar de liderar. Y pasa esto con Alemania y hay ese discurso supremacista que es odioso, que se volvió a repetir hace un par de semanas con respecto a que tenemos una nueva crisis debido al coronavirus y esa crisis pues va a requerir recursos financieros de emergencia en todos los países de Europa y particularmente por cómo pegó la enfermedad y muchas otras cosas en España, Italia y algunos otros países. Entonces, igual que en, cuando hubo crisis en Grecia, ahí sí fue por mala gestión en el año después de la cosa inmobiliaria, ahí sí fue cosa de mala gestión del gobierno, no de que el gobierno salvara a Europa, como fue en España, que España salvó a muchos bancos europeos, ¿no? Al intervenir a rescatar a sus bancos. Entonces, bueno, el discurso supremacista que se dio contra Grecia se vuelve a repetir ahora contra Italia y España, ¿verdad? Y hay un discurso, hay un tipo neonazi gobernando que es el actual gobierno de Holanda, gobernando Holanda, que con un discurso de ese estilo, que habla de la frugalidad de los holandeses, que son ahorrativos y que entonces ese dinero se va a malgastar, se va a dilapidar en España e Italia. Y es un discurso muy ofensivo, sobre todo tomando en cuenta que eh, España es un país mucho más pesado en lo económico que Holanda, pesa más económicamente que Holanda, ¿sí? Aunque el Producto Per cápita holandés es alto, España le dobla, más que duplica la población de Holanda, Italia la triplica y con gran, gran Producto Per cápita. Entonces, está el pequeño país neonazi ya amonestando a países realmente importantes como son España e Italia, que no son frívolos, las dificultades son reales, ¿verdad? Entonces, bueno, parece eh, entramparse la situación y de nuevo, pues tiene que ser la dupla franco-alemana la que salga a solucionar y a tomar decisiones al respecto. Una reunión de emergencia entre la señora Merkel y Macron toma una serie de decisiones y, y el resto de Europa las acepta, pero pues miren, ya no, Macron pues, y la Merkel pues no son del tamaño de Mitterrand, de Kohl, de Adenauer, de Gaulle, no son grandes estadistas, y que Europa dependa de, de liderazgo de esos dos países ya no tiene caso, ya no, ya es disfuncional. Vienen problemas para Europa en el campo diplomático y de defensa que son muy serios. Estados Unidos ya no es un aliado confiable.
después de lo que hizo Trump respecto a Irán, de acuerdos que ya se tenían con Irán, o del avance que se tenía con Cuba, el gobierno de Obama, se echa para atrás, ¿verdad? Entonces, y se echa para atrás con toda facilidad y nadie le dice nada adentro y pura locura de Trump y pasa, ¿no? Entonces ya no es un aliado confiable. Entonces, Europa necesita tomar medidas diplomáticas y de defensa importantes. Sobre todo bajo el espectro de que tanto Italia como España, en Italia se dijo alguna vez de salirse del euro. Y yo creo que en España podrían empezar a pensarlo ahora, salirse del euro. Es algo que me acuerdo que se decía de Grecia. Grecia, si no hubiera cometido el error de entrar al euro, la crisis económica que tuvo, lo hubiera resuelto devaluando su moneda y entonces incrementando sus exportaciones, sobre todo en el campo turístico, muchos otros los vinos, muchos otros que tenían las compañías navieras, etcétera, etcétera, que tenía Grecia como fuerte, la actividad naviera, pero entre que lo hubiera intentado salirse del euro y lo hubiera logrado, se muere de hambre, vaya, revienta la economía griega porque no tienen Grecia carecía de instituciones financieras y una tecnocracia suficientemente hábil para gestionar todo eso. No es el caso ni de España ni de Italia. Tanto en España como en Italia hay bancos muy sólidos, sistemas financieros sólidos, pero además hay tecnócratas sumamente competentes. Un ejemplito de ello es el señor Draghi, ¿no? Mario Draghi, que fue del Banco Central Europeo y que logró algo, sacarle la vuelta a la restricción de no andar fomentando la economía, ¿verdad? Entonces, hay gente muy competente en ambos países y si ellos sí podrían salirse del euro, no, no sin moretones, pero se podrían salir del euro y empezar a manejar las cosas con el tipo de cambio. Entonces son tanto problemas de rango diplomático y de defensa como estas posibles resquebrajamientos de la moneda europea, de su moneda, que era aparentemente un gran logro. Entonces tenemos ahí el ahí se va de los europeos de hacer una línea Maginot financiera por medio de su banco y de permitir dejar pasar este tipo de discursos supremacistas del nazi en Holanda o de partidos de extrema derecha en Alemania, pero que la señora Merkel pues deja pasar pues, para no meterse en líos. Entonces, esto es muy serio. Europa tiene que superar el ahí se va. Esto es un ahí se va muy serio, una, una serie de malas decisiones. Entonces que, tendrá que hacer algo, pero ya no a nivel de que un buen presidente en Francia y un buen presidente o presidenta y algo así canciller o cancillera en Alemania que tuvieran suficiente calidad de estadistas para lograrlo. Se trata de que toda Europa se organice para gestionar este tipo de cosas. Si no, es el ahí se ve otra vez, ¿verdad? Y no les va a funcionar con los problemas más complejos. Esto es todo. El ahí se va de los europeos. Ahora sí, en la siguiente hablaremos del ahí se va de los soviéticos. Por lo pronto me despido y les agradezco su atención. Muchas gracias.